Y también, bueno, con dos conferencias de prensa donde, por un lado, bueno, Hernán Lacunza anunció su programa cortísimo, ¿no? Y donde habló de $1 aproximadamente que quede donde está, ¿no? Y las medidas del Banco Central que empezó a anunciar inmediatamente después Guido Sanleris. Y bueno, estamos en comunicación con el economista Guillermo Nas para ver, bueno, qué tenemos que interpretar y entender qué es lo central de estos anuncios que acaban de hacer ambas autoridades económicas en el país. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? María Marta y todo el equipo te saluda. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, te aclaro que Sí. el de Sandeleri no llegué a escuchar. Bueno, fue ahí 2 minutos. Bueno, igual podemos charlar. En definitiva, lo que yo estoy viendo, ¿no? Es que ha ratificado sobre todo los compromisos con el FMI, ¿no? Que los compromisos que venzan los va a pagar. Eso es lo que acaba. Bueno, es lo que veo así destacado, ¿no? Pero bueno, de lo de Lacunza charlemos entonces. Bueno, lo que es lógico lo que iba a hacer, o sea, lo que se esperaba hoy, o sea, que salga con una impronta de fuerte control del tipo de cambio. Si controla el tipo de cambio, controla el humor de la gente. Mantenerlo en lo que fue. Tiene un poco de razón cuando dice que está muy por encima del precio de equilibrio del dólar, eso es cierto. El tema es por qué está tan por encima del precio de equilibrio, porque la gente es tonta y compra más caro lo que vale más barato, y no, lo que pasa es que estamos en un momento de pánico, ahí donde vos te das cuenta lo importante de la reputación del ministro y del presidente del Banco Central. Claro. En traer tranquilidad. Si traen tranquilidad, ese pánico, que es lo que hace que la gente compre más caro, lo que va más barato, se tranquilice. Me impresionó bien. Lamentablemente los ministros de transición nunca terminaron bien, porque es así, es así. Estos periodos son muy complicados, pero bueno, esperemos que le vaya, al menos que no se le puede pedir mucho, y me daría pena. La persona realmente tiene mucho prestigio profesional, sería una pena que no le salgan del todo bien las cosas, ya que no todo depende de él, sino que depende del pánico que hay, que después caiga en el olvido, como ha pasado con otros buenos ministros, pero que le tocó una situación de llegar a apagar el incendio cuando la casa estaba prácticamente quemada. Sí, muy valiente de su parte, o muy realmente no sí, sé, o sea, audaz. Vos pensás, asumen en esa situación o asumen los locos lo que dicen, y bueno, ¿quién me quita después de haber sido ministro? O realmente asumen los patriotas, o sea, no hay otra persona que se anime. De hecho, es lamentable la figura del que se fue, donde dice, bueno, acá listo, te abandono porque no, mientras no tuvo que hacer nada, porque primero no hacía nada y después lo hacía el FMI, se quedó tranquilo, me quedó refiriendo al ministro saliente. Entonces, realmente es muy valiente y muy loable, y sé que lo hace con el compromiso. Uno puede compartir o no la gestión de Macri, pero yo creo que hay que resaltar esto, o sea, lo hace con el compromiso de que esto, no sé si sabe que puede no mejorar mucho, pero al menos que no empeore más. Bueno, ahí de lo que se está comentando, ¿no? Se señalan dos cosas, una esto, ¿no? Lo del dólar, y la otra, el compromiso de pagar o de acatar o de responder, hacerse cargo de los compromisos con el FMI, y que tiene con qué más allá de los anuncios de la semana pasada. Mirá, tiene con qué. No sé si hoy tenía con qué hasta la semana pasada, pero el con qué, hasta la semana pasada si no se siguen fugando dólares, y el tema es que los dólares se van a seguir fugando necesariamente. O sea, hay un mensaje claro entre Sandeleri y él, de que van a tratar de contener el tipo de cambio, o el tipo de cambio es solo una manera de contenerlo, saliendo a ofrecer los dólares de la reserva a un precio que querés que se mantenga, y eso va a hacer que la reserva baje. Si tenés menos reserva, no sé con qué vas a cumplir los compromisos. A la larga, el año que viene, el otro, los compromisos, o sea, la deuda se va a tener que reprogramar. Esto tampoco es malo, el problema es la incertidumbre en el momento que se reprograma la deuda. Pero se va a tener que hacer, no alcanzan los recursos, no podemos pagar la deuda en dólares con pesos. Entonces vamos a tener que, lamentablemente se va a tener que hacer, o sea, va a haber una reprogramación. Y bueno, pero es así nomás, ojalá que pero no sería, o sea, acá lo que tiene que tratar de no dejar de cumplir es la meta fiscal.
seguir manteniendo el equilibrio primario, al menos el primario, porque con el primario vos te podés sentar a negociar. Mira, yo ya tengo equilibrado mi gasto corriente con mi ingreso corriente y me sobra un poquito. Adecuame los pagos de la deuda y hacerlo con el FMI es más fácil que hacerlo en los mercados. Entonces, adecuame los pagos de la deuda a esto que me sobra. Y hagamos un plan para que a medida que más me va sobrando, más te voy pagando. Esa es la diferencia entre el equilibrio primario y el financiero. El primario es ingreso corriente y gasto corriente, más o menos. Ese hay que mantenerlo, por lo cual las medidas de la semana pasada nos ayudan mucho. Y después el equilibrio financiero es, al primario le tenés que sumar el pago de interés de deuda, que ahí es donde tenemos un déficit importante, y a mí me sigue dando déficit. A todo el mundo que hace las cuentas le da déficit. Si te da déficit es porque no podés pagar. Y ese déficit es en dólares. Y las reservas van bajando mucho. No sé, ojalá que lo haga, pero no los números te están indicando otra cosa. Guillermo, bueno, nosotros mientras tanto, vos sos economista y este es tu trabajo, ¿no? Nosotros vamos a seguir viviendo, vamos a seguir yendo al supermercado. Te comento. Yo soy profesor de macroeconomía y de finanzas. Profesor, entonces. La palabra economista es medio... Te queda medio grande, bueno. Bueno, y entonces la cuestión es esta, ¿no? Nosotros vamos a seguir yendo al supermercado o intentando, ¿no? Y vamos a seguir yendo a la verdulería y necesitamos seguir con nuestras vidas, ¿no? ¿Alcanza esto que vos viste hoy como para tener una cierta certeza de cómo van a ser estos 4 meses, por lo menos hasta llegar? No, de ninguna manera. Pero esto ya creo que hace rato... A ver... y no hace falta, o sea, agarrar el manual Capelú de la historia reciente argentina, siempre que hubo una transición más en esta, o sea, esta es muy parecida, en algunas cosas, ¿no es cierto?, es muy parecida a la del 89, donde no lo digo yo, eso quiero aclarar, o sea, yo no estoy diciendo quién ganó las elecciones de octubre, porque todavía no fueron, pero cuando se produce un resultado adverso al que está gobernando, es muy complejo, más cuando hay tanta diferencia de visiones de política como hay ahora. O sea, en el 89 pasó lo mismo, cuando el peronismo gana las elecciones, el radicalismo tenía que seguir gobernando muy devastado en una crisis muy importante y la crisis se agravó. Ahora lo mismo, quedan 4 meses, cuando vos sacás la cuenta, yéndose las reservas así como se van, vos no tenés más de 2 meses de aguante. No tenés más de 2 meses de aguante, o sea, y esto a medida que se acerquen las elecciones tiende a acelerarse. ¿Por qué? Porque la gente, por eso, hoy puede llegar a traer tranquilidad, vamos a ver cómo termina el día. Bueno, vamos hoy, a esperar. Mañana, pero cualquier mala noticia, pero esto es así, o sea, cualquier noticia, cualquier duda, ya hace que otra vez entren en pánico, los plazos fijos siguen venciendo y cuando vencen van a seguir comprando dólares, las LELIQ ya no se están renovando, se están yendo a comprar dólares y todo esto hace que se compre y que el dólar se dispare. Y si el dólar se dispara, las cosas se disparan. O sea, hay algo que ya se reconoció. Ese aumento de la semana pasada se va a trasladar a precio inevitablemente. Entonces, no te puedo dar una buena noticia que en esa parte hay una certeza de que no va a ser. La inflación va a subir de vuelta. Bueno, vamos a ir charlando entonces, Guillermo. Te vamos a seguir llamando. Bueno. Espero que no tan seguido. Gracias, Guillermo. Muy amable como siempre. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo Naz, bueno, nos decía profesor de economía, dice economista es como demasiado, y bueno, nos decía esto. En principio, lo que acaban de anunciar entre los dos, ¿no? Entre Hernán Lacunza, el flamante ministro de Hacienda de la Argentina, y Guido Sanleris, que es el titular del Banco Central. Bueno, estas medidas que tienen que ver con dejar el dólar más o menos donde está, en torno a los 60 pesos, y este compromiso de pagar los compromisos, pagar los vencimientos con el FMI, ¿no? Es decir, lo que tenga que hacerse cargo la Argentina. Bueno, nos decía Guillermo Naz que en este sentido, bueno, lo que se está intentando es dar tranquilidad, decir más o menos las cosas van a estar estabilizadas. Y bueno, esperemos que así sea. Igual decía, hay que ver todavía